Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos Bastián Zavala, Felipe Ñáñez, Marlene Navarro y Sebastián González. Hoy presentaremos nuestro proyecto de investigación titulado Optimización del rendimiento de videojuegos mediante el análisis del consumo de recursos del sistema. Elegimos este tema porque actualmente muchos usuarios experimentan caída de rendimiento al jugar videojuegos exigentes, pero muchas veces desconocen cuál es el componente que realmente está limitando el desempeño del computador. Entonces, como estudiantes de ingeniería informática nos pareció interesante abordar este problema utilizando herramientas profesionales de monitoreo junto con conceptos de estadística descriptiva y cálculo diferencial para analizar datos reales y de esa forma obtener conclusiones fundamentadas. Bueno, nuestro proyecto consistió en estudiar cómo influye el uso de la CPU, la GPU y la memoria RAM sobre la cantidad de cuadros por segundo o FPS obtenidos durante la ejecución del videojuego Elden Ring. Cabe destacar que podría haber sido cualquier otro juego. No estamos limitados solamente a este, simplemente escogimos este porque era un videojuego popular. ¿Ok? Para realizar las pruebas utilizamos un computador equipado con un Ryzen 5 5600X, 24 GB de RAM y una tarjeta gráfica GTX 1080 de 8 GB. Durante distintas sesiones de juego registramos continuamente el uso de componentes mediante MSI Afterburner. El objetivo no era solamente saber cuántos FPS obtenía el juego, sino comprender qué componente del computador era responsable de las pérdidas de rendimiento y a partir de estos datos proponer recomendaciones de optimización sin necesidad de cambiar el hardware. Para desarrollar esta investigación utilizamos principalmente dos áreas de la matemática. La primera fue la estadística descriptiva que nos permitió organizar toda la información obtenida mediante tablas, promedios y gráficas y posteriormente aplicamos conceptos de cálculo diferencial construyendo una función que relaciona el uso de la GPU con los FPS obtenidos. A partir de esa función calculamos su derivada para analizar cómo cambia el rendimiento cuando aumenta la utilización de la tarjeta gráfica y esto permitió demostrar una aplicación práctica del cálculo diferencial utilizando información obtenida en un problema real de ingeniería informática. Un aspecto importante es que los datos utilizados para construir esta función no fueron simulados ni inventados, todos fueron obtenidos durante sesiones reales de juego, utilizando MSI Afterburner. Gracias a eso, el modelo matemático representa el comportamiento real del sistema y no solamente un ejemplo teórico, lo que hace que las conclusiones obtenidas tengan mayor respaldo experimental. A partir de esta problemática definimos un objetivo general y 5 objetivos específicos. Entre ellos destacan medir el comportamiento de la CPU, GPU y RAM, registrar los FPS en distintos escenarios del videojuego, analizar estadísticamente los datos obtenidos, construir un modelo matemático utilizando GeoGebra y finalmente elaborar recomendaciones de optimización. ¿Ok? También planeamos distintas preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿qué componente limita realmente el rendimiento? ¿Existe una relación matemática entre el uso de la GPU y los FPS? ¿Es posible mejorar el rendimiento sin actualizar el computador? Bueno, todas esas preguntas serán respondidas utilizando los resultados obtenidos durante las pruebas experimentales. A continuación, los dejaré con Marlene, quien explicará la metodología utilizada para desarrollar el proyecto. Para desarrollar el proyecto fue necesario integrar conocimientos de distintas áreas. Desde la ingeniería en informática utilizamos conceptos relacionados con arquitectura de computadores, hardware, monitoreo de recursos y optimización del rendimiento. Desde el área matemática aplicamos estadística descriptiva, funciones y derivadas para analizar la información recopilada. Esta combinación permitió abordar el problema desde una perspectiva tanto técnica como matemática. Posteriormente, organizamos el trabajo mediante un cronograma donde distribuimos las actividades entre todos los integrantes. Primero, realizamos la investigación bibliográfica. Luego, obtuvimos los datos experimentales mediante sesiones de juego. Después, analizamos la información utilizando Excel. Finalmente, realizamos el modelo matemático en GeoGebra y elaboramos el informe final. Esta planificación permitió mantener un orden durante todo el desarrollo del proyecto. Para llevar a cabo la investigación utilizamos herramientas principales. La primera fue MSI Afterburner, que permitió registrar en tiempo real el uso de CPU, GPU, temperaturas y FPS. Después utilizamos Microsoft Excel para garantizar la información y construir tablas y gráficos estadísticos.
Finalmente, empleamos GeoGebra para construir el modelo matemático y calcular la derivada de la función obtenida. Cada herramienta cumple una función específica y todas juntas forman el proceso completo de análisis del proyecto. Además, el uso conjunto de estas herramientas permitió reducir errores durante el análisis. MSI se encargó de recopilar la información, Excel facilitó su organización y análisis estadístico, mientras que GeoGebra permitió interpretar esos resultados desde el punto de vista matemático. De esta forma, cada herramienta cumplió una función específica dentro de la investigación. Para obtener resultados representativos, diseñamos un protocolo de medición. Se evaluaron 3 escenarios distintos de Elden Ring: una zona abierta, una mazmorra y una ciudad. Cada prueba tuvo una duración de 5 minutos, registrando datos cada segundo. Posteriormente, toda esa información fue exportada para su análisis estadístico y matemático. De esta forma, aseguramos que todas las conclusiones estuvieran basadas en datos experimentales y no únicamente de información bibliográfica. Ahora Felipe presentará los resultados obtenidos. Bueno, después de recopilar la información, organizamos todos los datos en una tabla comparativa. En ella observamos que el escenario de Limgrave presentó el menor promedio de FPS y al mismo tiempo la mayor utilización de la GPU, alcanzando hasta un 99%. En cambio, la CPU mantuvo una utilización cercana al 40% durante todas las pruebas. Estos resultados permitieron identificar que el principal componente limitante era la tarjeta gráfica y no el procesador. Posteriormente, construimos distintos gráficos utilizando Microsoft Excel. El primero muestra el promedio de FPS obtenidos en cada escenario. También podemos observar que Limgrave presenta el menor rendimiento. El segundo gráfico compara el porcentaje promedio de utilización de CPU y GPU. Ahí se aprecia claramente que la GPU trabaja mucho más cerca de su capacidad máxima que la CPU. Estos gráficos lo que hicieron fue facilitar la interpretación visual de los datos antes de realizar el modelo matemático. Luego de esto, una vez organizada la información, utilizamos GeoGebra para construir un modelo polinómico que representa la relación entre el uso de la GPU y los FPS. Posteriormente calculamos la derivada de esa función y gracias a ello fue posible identificar el punto donde el rendimiento alcanza su valor máximo y analizar cómo comienza a disminuir cuando la utilización de la GPU aumenta. Aunque nuestro estudio consideró solamente 3 escenarios representativos del videojuego, el comportamiento observado fue consistente en todos ellos. Esto nos permitió identificar una tendencia clara entre el aumento de la utilización de la GPU y la disminución del rendimiento cuando la tarjeta comienza a trabajar cerca de su capacidad máxima. Es importante señalar, frente a esto mismo, que este modelo representa únicamente el comportamiento observado durante nuestras mediciones y no pretende tampoco describir todos los escenarios posibles. Bueno, en el siguiente slide vemos que finalmente respondimos a cada una de las preguntas planteadas en el inicio del proyecto. Comprobamos que la GPU fue el componente que presentó el mayor cuello de botella durante las pruebas. También verificamos que existe una relación entre el porcentaje de utilización de la GPU y los FPS obtenidos. Y además elaboramos distintas recomendaciones para mejorar el rendimiento, como reducir determinadas opciones gráficas, mantener actualizados los controladores, y cerrar procesos innecesarios en segundo plano. A continuación, mi compañero Bastián presentará las conclusiones y el producto final desarrollado. En esta etapa resumimos todo el proceso desarrollado durante la investigación. Comenzamos definiendo el problema y recopilando información bibliográfica. Luego obtuvimos los datos mediante MSI Afterburner. Posteriormente realizamos el análisis estadístico en Excel y el modelado matemático en GeoGebra. Finalmente interpretamos los resultados para elaborar recomendaciones de optimización. Este flujo constituye la metodología utilizada durante todo el proyecto.
Como el producto final desarrollamos un framework de análisis del rendimiento de videojuegos. Esta metodología puede reutilizarse para estudiar otros videojuegos o distintas configuraciones de hardware siguiendo exactamente el mismo procedimiento. Esto convierte el proyecto en una herramienta que puede ser utilizada en futuras investigaciones relacionadas con el rendimiento y la optimización. Entre los principales hallazgos comprobamos que la GPU fue el componente que alcanzó los mayores niveles de utilización durante las pruebas, mientras que la CPU nunca presentó saturación. También verificamos que el modelo matemático permitió representar adecuadamente la tendencia observada y apoyar la interpretación de los resultados experimentales. Finalmente comprobamos que es posible mejorar el rendimiento mediante ajustes de configuración sin necesidad de actualizar el hardware. Para concluir, este proyecto permitió integrar conocimientos de ingeniería informática, estadística descriptiva y cálculo diferencial para resolver un problema real utilizando datos experimentales. Además de responder las preguntas de investigación, desarrollamos una metodología organizada y reproducible que puede aplicarse a futuros análisis de rendimiento en distintos videojuegos. Finalmente, creemos que este proyecto demuestra que optimizar un computador no siempre significa cambiar de componentes. Muchas veces comprender cómo se comporta el hardware mediante el análisis de datos permite tomar mejores decisiones de configuración y aprovechar de forma más eficiente los recursos disponibles. Esa fue precisamente la principal enseñanza obtenida durante esta investigación. Consideramos que este trabajo demuestra cómo las herramientas matemáticas pueden utilizarse para apoyar la toma de decisiones entre el área informática. Muchas gracias por la atención.